Algunos de ustedes ya están enviando su trabajo, envíenlo lo más pronto posible, ya mañana pasando, esta semanita procúrenlo, siempre hay que practicar la responsabilidad y si tienen dudas consulten con vuestros profesores para que les puedan ir orientando, ¿no? La idea es que ustedes sean bastante puntuales y es parte, habla mucho de su responsabilidad. Lo otro, indicarles en este caso de sus calificaciones. Una vez que ustedes envían sus módulos, ya sea a la plataforma o al WhatsApp de su tutor o asesor, a la semana ya deben tener sus notas, ¿no? Les deben reportar vuestros profesores, bueno, vuestros asesores, sus calificaciones para ver cómo estamos. ¿Ya, chicos? Ustedes sean segundo bimestre y el añito más terminamos el grado y ya luego viene la promoción de quinto de secundaria. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hoy día vamos a platicar de lo que Profesor, tengo corresponde una duda. a... Dime, José, dime, te escucho, José Luis. Bueno, profe, mira, la tarea así de cómputo, como así en celular es medio complicado hacerlo, profesor, porque no se guarda en cómputo, profe. Sí, José. A ver, lo que es de computación, mis queridos muchachos, chicas, chicos, los que no tienen computadora, porque los ejercicios de computación es para tener una computadora, los que no tienen, por favor, me escriben a mi WhatsApp personal y me dicen, profe, no tengo computadora, y yo les voy a dar un cuestionario, ¿ya? Les voy a dar un cuestionario, lo desarrollan ese cuestionario, lo buscan en Google, lo completan y lo envían. Eso lo vamos a reemplazar. ¿Ya, chicos? Entonces, Ya, esa profesor, parte... mañana te lo hago. Ok, hijo, no hay problema. Entonces, si alguno de ustedes tiene esa dificultad, no tengan duda en escribirme a mi WhatsApp y inmediato les envío. Profe, yo también tengo dudas ahí en eso, me puede enviar mañana. Ok, Dani, no te preocupes, Dani. Entonces me escribes a mi WhatsApp, me dices, profe, no cuento con mi compu y de inmediato te mando las preguntitas, ¿ya? Por favor. Ya, profe, Muy bien, gracias. muchachos. Muy bien, muchachitos. Vamos con nuestra clase, chicos, chicas. Entonces le decía, vamos a nuestro módulo de razonamiento verbal. Ya, vamos a RV, por favor. A ver, vamos a ir a un tema un poquito más complejo de lo que hemos visto en la clase pasada. Ya, un poco más complejo. A ver, voy a poner mi pantalla, por favor. Un momentito. Me van a confirmar si pueden observar mi pantalla. ¿Pueden observar Sí, mi profesor, pantalla, sí, profesor. chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Ok, se ve. Sí, muy bien. profesor. Muy bien, chicos. Correcto. La clase pasada ya me han participado ustedes. Síganme participando. Tengo acá varios. ¿eh? Tengo cuarto, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 alumnos que han estado participando en clase. Hoy igual coronense con otras participaciones más y estar atentos a la clase. Algo vamos a aprender y vamos a tratar el día de hoy de la inferencia. ¿Ya, chicos? La inferencia. Recordemos que en comprensión de lectura hay 3 niveles de comprensión de lectura. Uno que es el nivel, a ver, acá estamos. Voy a bajar esto, por favor. Acá está. Uno que es el nivel literal, otro que es el nivel inferencial y otro que es el nivel crítico o valorativo. Son los 3 niveles de comprensión de lectura. ¿Ya? A ver, para explicar estos 3 niveles, vamos acá con lo que dice el PPT. Dice niveles de comprensión, ¿no? Deben entenderse como procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de lectura, los cuales se van generando progresivamente en la medida que el lector pueda hacer uso de los saberes previos. Ojo, este tema es importante, los saberes previos. ¿Dónde estás, punterito? Acá, esto de acá, los saberes previos. Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los niveles existentes. A ver, ¿por qué es importante nuestros saberes previos?
Todos ustedes, queridos alumnos, tienen sus saberes previos, unos más que otros. ¿Y quiénes tienen más saberes previos? Aquellos estudiantes que leen más. Eso es obvio. El que lee más tiene saberes previos más acumulados. Tiene, como se dice, saberes previos, digámoslo así, como parte de su experiencia que ha tenido en su vida cotidiana en base a la lectura. ¿Ya? ¿Y eso te permite desarrollar ejercicios de comprensión de lectura con mayor facilidad? Sí, nos permite desarrollar con mayor facilidad. Una persona que ha leído poquito, ha leído Coquito, Los Tres Chanchitos, La Caperucita Roja y por ahí se quedó, pues va a patinar, ¿no? Obviamente en comprensión de lectura va a patinar, va a tener dificultades porque no ha tenido lectura, no ha sido persistente en la lectura. Y la lectura, como yo siempre les digo a ustedes, queridos alumnos, y eso no me canso de repetirlo, dice, leer se aprende leyendo, escribir se aprende escribiendo y hablar se aprende hablando. Entonces, nosotros queremos aprender a leer, tenemos que leer. No hay más, ¿no? No hay más. No hay más camino que agarrar nuestro librito y leer. Y leer, y leer, y leer. Cualquier tipo de texto. Pues si la Biblia, texto literario, texto no literario, una receta de cocina, cualquier texto. Siempre nos va a ayudar, ¿no? Y obviamente cuando uno lee, pone en juego ¿qué cosa? Ponemos en juego nuestros pensamientos. Hacemos un proceso en nuestro pensamiento. Bien. Ahora vamos con estos niveles de comprensión de lectura. Existen 3 niveles de comprensión. El nivel literal, que es más sencillo, es lo más fácil. ¿Por qué fácil, profe? Porque en el nivel literal la respuesta está en el mismo texto. La respuesta lo vas a encontrar en el mismo texto. Es literal, como se dice, su mismo nombre dice, literal. Te pregunta, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De este texto, este PPT que estamos viendo, y te pueden preguntar, ¿cuáles son los 3 niveles de comprensión de lectura? Te ponen alternativas, ¿no? Y ya sabes, entonces tú ves tu PPT, tu texto, y literal, inferencial y crítico. Entonces la respuesta lo vas a encontrar en el mismo texto. Es la más fácil. ¿Ya, chicos? Hoy día lo que nos vamos a detener es hablar del nivel inferencial. Este nivel inferencial es la más complejo. Más complejo. ¿Sí? Acá hay que hacer inferencias, extrapolaciones, deducciones, inducciones, etc. ¿Ya, chicos? El nivel inferencial. Luego viene el nivel crítico. El nivel crítico aparentemente es fácil, pero no es tan fácil. ¿Por qué es fácil? Les digo, porque les preguntan así, un ejemplo, ¿no? Le dice, ¿estás de acuerdo con, un ejemplo, ¿no? ¿Estás de acuerdo con los 3 niveles los 3 niveles de comprensión de lectura? Y luego dice, ¿por qué? Entonces, por lo común puede decir, sí, estoy de acuerdo, pero eso no es respuesta. Tienes que explicar por qué estás de acuerdo con los 3 niveles de comprensión de lectura. Tienes que explicarlo. Y si dices que no, también tienes que explicarlo. ¿Por qué? Entonces ahí tienes que argumentar. El estudiante, el lector tiene que argumentar. Por eso viene el nivel crítico. Toma una posición y argumenta su idea de acuerdo a lo que le van preguntando. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando ustedes van a postular, le van a preguntar el nivel literal y el nivel inferencial. Nada más. El nivel crítico no, porque en nivel crítico uno toma una partida y sustenta, escribiendo porque yo puedo estar de acuerdo en algo, pero también puedo estar en contra de algo. Pero aquí lo que se valora en nivel crítico es cómo yo lo argumento, cómo yo lo explico. Entonces, ahí no hay una respuesta así absoluta, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Depende cómo lo argumente. Entonces, siempre cuando van a postular ustedes, le van a preguntar básicamente literal, inferencial. Muy bien, chicos. Entonces, hoy ya nos vamos a centrar en lo que es nivel inferencial, ¿sí?
Por eso les dije que vamos a entrar un poquito en la parte más compleja de lo que es comprensión de lectura y vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Dice el nivel inferencial. Se activa el conocimiento previo del lector. Eso sigue acá, fíjense, el conocimiento previo del lector. ¿Sí? Y se formulan, ¿qué cosa? Hipótesis. ¿Y qué son hipótesis? Posibles respuestas. Posibles respuestas. Sobre el contenido del texto a partir de los indicios. Estas se van verificando o formulando mientras se va leyendo. Es una interacción constante entre el lector y el texto. Se manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. El lector dice debe apelar a qué cosa, a sus conocimientos previos. Hay que apelar, hay que ir a lo que ya conocemos. ¿Sí? Aquí en el texto tenemos que dar uso de estrategias adecuadas cuando vamos a leer. Hay que usar estrategias. ¿Sí? ¿Qué más? El aprovechamiento de las diversas pistas que contiene el texto. Eso es importante. Ahora, en el nivel inicial, chicos, la respuesta, lo que te van a preguntar no lo vas a encontrar escrito en el texto, sino tú tienes que inferir. Ejemplo, vamos a poner, a ver, Rosy Candela Ormeño, ¿está en clase? Sí, profesor, buenas tardes. Hola, hijita, muy bien, Rosy está presente. A ver, Noemí Mariño o Noemí Merino. Ahí está Noemí. No está Noemí. Vamos en una inferencia de Noemí. Ojo, la inferencia es lo que yo voy a formular una hipótesis sobre algo. Les preguntaría a ustedes, ¿por qué creen que Noemí no entró a clases hoy día? ¿Por qué creen? A ver, hay una respuesta, chicos. De repente motivo de trabajo. Por enfermedad. Ya, muy bien. Jefe de trabajo, se enfermó. De salud, motivo de salud. Ya, de salud puede ser. No tiene señal de internet. Está un poquito mal la señal de internet. Ya. Ah, puede ser, ¿no? Su señal de internet está mal, también está bajo. Correcto, puede ser. ¿Alguien más? Problemas familiares. También puede haber tenido problemas familiares. O quién sabe, tuvo una cita con su enamorado. Dijo, el domingo a las 6 nos vemos en el parque. Nos vamos a tomar un cafecito. Ahí, Pero ¿no? primero son las clases, profe. Después quién sabe, ¿no? Quién sabe. Ahora otra vez los varones somos así medio, ya. Muy bien. Ahí ustedes lo que me han dado son hipótesis, chicos. Me han dado hipótesis. Me han formulado hipótesis. Entonces, cuando yo formulo una hipótesis, tengo que verificar mi hipótesis que yo planteo con el texto. Con el texto. Se debo cortejar con el texto. Y la respuesta, reitero, no es literal. No lo vas a encontrar en el texto. Por más que leas vueltas y vueltas, no lo vas a encontrar la respuesta. Sino tú tienes que formar una hipótesis y sacar una conclusión de lo que te preguntan. Chicos, eso lo vamos a hacer con los ejercicios más adelante. Bueno, acá vamos con las formas de inferencia. Hay inferencia de datos, ¿ya? ¿Cómo es inferencia de datos? Es el lector que obtiene un dato oculto en el texto. Hay un dato oculto, pero que se puede obtener sobre la base de otros datos explícitos. Cuando dice explícitos, está literalmente escrito en el texto. Se extrae una información adicional a partir de ciertos datos. Por ejemplo, estas son las preguntas claves que te pueden hacer. Te dicen, del texto se infiere que. Cuando te preguntan del texto se infiere que, te están preguntando inferencia de dato. Inferencia de dato. O del párrafo podemos deducir. Cuando te dicen eso, te están, reitero, preguntando inferencia de dato. Luego hay inferencia discriminatoria. La pregunta indica cuál es la idea principal que hemos visto en la clase pasada. También, ojo, las ideas principales ya también son muchas veces nivel inferencial. Nivel inferencial.
¿sí? Porque para algunos la idea principal puede ser esto y para otros puede ser esto. Entonces ahí tenemos que hacer una buena deducción. La pregunta indica cuál es la idea principal. O sea, nos pueden preguntar de esta manera, ¿de qué habla el texto? ¿Cuál es el título más indicado del texto? Esas preguntas ya son de nivel inferencial, chicos. Ya son de nivel inferencial. ¿Qué más? Inferencia conclusiva. Busca sintetizar las ideas de un texto o párrafo. Sintetizar, o sea, en poquitas palabras, de todo lo que contiene el texto. Y te pueden preguntar de esta manera. De acuerdo con lo leído, podemos deducir que ahí tienes que sacar lo que sintetiza el texto, ¿no? Como conclusión se desprende que también, ¿no? Pregunta conclusiva. Bien. Vamos acá. Temática relacionada a nivel inferencial. Acá hay que tener en cuenta la formulación de hipótesis. Ojo, formulación. Lo que ustedes han hecho con vuestra compañera Noemí, han formulado hipótesis. Posibles respuestas. Quizás ella llega más tarde y nos diga, profesor, ninguna de las cosas, o puede ser uno de nosotros haya acertado, ¿no? ¿Sí, chicos? ¿Qué más? Identificación de temas o ideas principales que no aparecen, ojo, no aparecen explícitas. Es decir, no están escritos en el texto. Cuando dice, recorren dos términos, explícito cuando está escrito en el texto, implícito cuando no está escrito en el texto, no aparece por ningún lado en el texto. ¿Y cuáles son las ideas explícitas? Cuando dicen preguntas o te preguntan cuáles son las ideas explícitas que están escritas. Y si te preguntan cuáles son las ideas implícitas, lo que no está escrito. Lo implícito es lo que no existe en el texto. Si no, nosotros como lector tenemos que deducir. ¿Qué más? Explicación del significado de palabras o expresiones difíciles. Deducción del propósito del texto. Alguna vez les van a preguntar, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito del texto? Ahí hay que inferir también. Identificación de referentes de distinto tipo. Y por último, deducción del receptor del texto, ¿no? Muy bien. A ver, vamos acá. A ver, ¿cuántos tiene este? 2 textos. 2. A ver, un voluntario, ¿quién me ayuda con este texto 1? Vamos a hacer un poco más de práctica, ¿ya? Vamos a hacer un poco de práctica diferente. ¿Cuál es tu apellido, hija? Becerra Pérez, Marisú. A ver, te escucho, hija. A ver, Marisú, antes que empiece, Marisú, tú siempre me has participado en la clase. En este bimestre es tu primera participación. ¿Qué ha pasado? ¿Te has desanimado? ¿Ya no quieres participar? No, profesor, sino que estuve como con mi familia y también atendiendo a la clase. Y había Ok. momentos de ruido por mi zona y cada vez que yo quería hablar solamente se escuchaba la bulla. Ya te entiendo. Muy bien. Ya, hija, gracias. Ahora sí, somos todo oído, te escuchamos. Los comic books dieron un impulso enorme a la difusión del género. Se convirtieron en lectura predilecta de los soldados en campaña e incluso llegaron a utilizarse como manuales de instrucción militar. Una parte de su éxito pudo atribuirse a su vistosa presentación en color en un momento en que los cómics periodísticos incrementaban en razón de su aceptación popular el número de series insertas en sus páginas con la consiguiente reducción de tamaño de las viñetas y el correlativo empobrecimiento estético. La otra razón procedía de la espectacular emergencia de una nueva generación de superhéroes en sus páginas, así llamados por ostentar unas capacidades físicas netamente sobrehumanas. Muy bien, gracias, Marisú. ¿Quién me ayuda con la otra página, por favor? ¿Otro voluntario, voluntaria? Yo, profesor. Tu apellido, por favor, me dictas tu apellido. Gutiérrez Zabalú. Gutiérrez Zabalú. Sí, profesor. Tu nombre, hija. Marina Elizabeth. A ver, Marina, te escuchamos, Marina. El más celebrado
y arquetípico fue Superman, obra del escritor Jerry Siegel y del dibujante Joe Shuster, que apareció en 1938 en el primer número de Acción Comic Magazine. A la misma generación perteneció Batman en 1939, personaje con aspecto de murciélago, creado por Bud Kane, cuyos poderes se explicaron por un ejercicio físico y mental extraordinario que tenía por objeto luchar contra los malhechores, como venganza por el asesinato de su padre. Batman tuvo como escudero y compañero de correrías al niño Robin, el joven maravilla, formando con él una pareja a la que a veces se le ha atribuido una equívoca relación amorosa. Gracias, profesor. Muy bien, gracias Marina, correcto. Bueno, a ver, ya han leído vuestras compañeras los dos textos, ya saben, primera lectura, lectura rápida del texto, como lo han hecho. Luego preguntar o ver las preguntas. ¿Qué dice el texto? Se puede deducir. Ojo, acá cuando ya te preguntan así, acá es inferencia. Aquí es inferencia. Cuando dicen deduce, infiere, es inferencia. Entonces, el texto que podemos deducir, el texto leído. Ya, entonces vamos a comprender bien el texto. Y es la única pregunta. Ojo, está en sus módulos. ¿Sí, chicos? Está en su módulo esto. Bien. Un poco, por ejemplo, en ese texto, yo estoy seguro que alguno de ustedes tiene conocimiento previo. ¿Quién conoce qué es un comic book? ¿Alguno de ustedes conoce un comic book? Profesor, si no me equivoco, ¿No es un librito de ficción con dibujos y así escrituras? Claro, es un librito donde hay dibujos y escritos, eso que se llaman Sí, las famosas historietas, pero sí, profesor, que es ese. en su época, en este caso, tuvo mucho éxito a nivel mundial. Todos, bueno, ustedes ya no ya, tampoco en mi generación no había ya esto, pero en la época de mi padre, de mi papá, sí había los comic books. Yo me acuerdo de mi papá tenía una colección de comic book, pero así de superhéroes, del Zorro, de varios héroes de esa época, en la cual leían, pues tenían chiquitos así, leían, ¿no? O sea, eran divertidos esas lecturas de los famosos comic book. Entonces, si nosotros tenemos fíjense, un conocimiento previo de comic book, fácil vamos a entender. Pero si no tengo ninguna idea de lo que es comic book, pues ahí patino, ¿no? ¿Qué es comic book? ¿Qué es comic book? Entonces, eso no me ayuda a resolver los ejercicios de comprensión y lectura. Por eso les decía que en lectura hay que meternos por todos los caminos, ¿no? Por todos los caminos. Y poco a poco, vamos dilucidando las dudas. Bien, ahora sí vamos a leer en forma detenida con mi persona, ¿ya? Vamos a leer tratando de comprender. Ojo, la idea es comprender. Y para comprender, paso 1, concentración. Muchachos, Escucha concentración. también. Paso 2, imaginación. Concéntrate e imagínate. Esas dos son las claves para comprender un texto. Si tú te concentras y te imaginas, vas a comprender. Pero si el profe está leyendo, tú estás leyendo y estás pensando que los chanchos vuelan, no lo vas a entender. Puedes leer 10, 20 veces, pero no vas a entender. Entonces es importante concentrarnos e imaginarnos. ¿Ya, chicos? Entonces vamos con ese camino. Voy a leerlo, por favor. Me siguen ustedes con la lectura. Los comic book dieron un impulso enorme a la difusión del género. Se convirtieron en una lectura predilecta, con esa lectura predilecta, o sea, muchos lectores, ¿no? De los soldados en campaña e incluso llegaron a utilizarse como manuales de instrucción militar. Una parte de su éxito pudo atribuirse a su vistosa presentación en color
en un momento en que los cómics periodísticos incrementaban, ¿sí? En razón de su aceptación popular, el número de series insertas en sus páginas con la consiguiente reducción de tamaño de las viñetas. Esas viñetas ya saben que también conocimiento previo, los cuadraditos que tienen imágenes en las famosas historietas, ¿no? Y el correlativo empobrecimiento estético. La otra razón procedía de la espectacular emergencia de una nueva generación de superhéroes en sus páginas, así llamados por ostentar unas capacidades físicas netamente sobrehumanas. El más celebrado y arquetípico fue Superman, obra del escritor Jerry Siegel y del dibujante Joe Shuster, que apareció en 1938, en el primer número de Action Comic Magazine. A la misma generación perteneció Batman en 1939, personaje con aspecto de murciélago, creado por Bob Kane, cuyos poderes se aplicaron o se explicaron por un ejercicio físico-mental extraordinario que tenía por objeto luchar contra los malhechores como venganza por el asesinato de su padre. Y compañero de correrías al niño Robin, el joven maravilla, formado con él una pareja de que a veces se le atribuía una equívoca relación amorosa. Muy bien, ahí estamos. Pregunta. Voy a leer las alternativas, muchachos. Ustedes vayan ahí haciendo sus predicciones. La historia de Superman es en algún sentido comparable con la del bíblico Moisés. B. Los poderes de Batman se explican por un ejercicio mental físico fuera de lo común. La C. Los comics books dieron impulso enorme a la difusión del género. D. El cómic es el género literario de mayor aceptación. Y la E. Superman y Batman no fueron los únicos superhéroes que tuvieron aceptación entre los lectores. Ojo, cuando dice del texto se puede deducir en forma global. En forma global, ¿qué deducimos del texto? Ojo, no una partecilla, sino de todo el texto. A ver, chicos, ¿cuál creen que sea la respuesta? Participamos. Si nos equivocamos, nos equivocamos. No, que yo voy a decir, a ver, José dijo lo incorrecto. Ah, bueno, dime, La D. la D, ¿ya? El cómic de género de mayor aceptación. La de profe. Profesor, yo creo que fue, Dime. profesor, yo creo que fue la C. Los comic books dieron un impulso enorme a la difusión del género. Ya. Profesor, la C. Ya. Bien, chicos. Va por ahí, por ese camino, ¿no? La A está descartado porque La ahí C, profesor. habla solamente de Superman nada más. Ya vamos descartando. La B solamente habla de Batman. No, porque nos dice de todo el texto, del texto se puede deducir. La B descartado, la C del comic book general, la D también del comic book general, y la E es Superman y Batman, también una partecita. Bien, respuesta entre la C y la D. A ver, muchachos, apaguen el micro, por favor. Hay que apagar el micro, apagamos el micro. Revisen su micro. Revisamos el micro, por favor. El C, profesor. Gracias. Ya. Apagaron el micro, ¿no? Bien, vamos a ver. La C, profesor, la C. ¿Qué dice la C? Los comic books dieron impulso enorme a la difusión del género. Ojo, dieron un impulso enorme a la difusión del género, dice. Y la C dice, la D dice, el cómic es el género literario de mayor aceptación. La C de mayor impulso para a la difusión y la D de mayor aceptación. Entonces nos vamos un poco al texto. La primera parte del texto habla de eso, la segunda parte lo ejemplifica como Superman, con Batman, con Robin, todo lo demás. Observen acá, muchachos.
Acá dice, los comic books dieron un impulso enorme a la difusión del género. Se convirtieron en una lectura predilecta de los soldados en campaña, incluso llegaron a utilizarse como manuales de instrucción militar. Una parte de su éxito atribuirse a su vistosa presentación en color en un momento en que los cómics periodísticos, ojo, cómics periodísticos, incrementaban. En razón de su aceptación popular, el número de series insertas en sus páginas con la consiguiente reducción de tamaño de viñetas y el correlativo empobrecimiento estético. La otra razón de su espectacular emergencia de una nueva generación de superhéroes y de sus páginas así llamados por ostentar capacidades físicas netamente sobrehumanas. De ahí la otra parte, la otra hoja nos habla ya de los superhéroes, ¿no? Ojo, acá dice, acá si nos damos cuenta, acá engloba el texto. Acá dice impulso de la difusión del género. Impulso. ¿Eh? Aquí la respuesta es la C. Pues claro, profesor, ahora, estoy profe, hablando, ¿por qué? pero... Profesor, la C no puede. ¿Saben por qué no hay, chicos? Muy bien, hijo, muy bien. Profesor, Correcto. ¿Saben por qué no la D? Porque la D dice el género literario y el cómic no es género literario, es género periodístico. Se salió ahí. Entonces, siempre ustedes, chicos, chicas, por favor, atiéndanme acá un dato. Cuando ustedes van a comprensión de lectura de tipo diferencial, les van a aparecer dos alternativas muy parecidas. Y tienen que discernir bien entre la una y la otra. Entonces, búscale el mayor, es género literario, acá le hemos rayado, ¿no? No es género literario, es un momento, acá dice, de los cómics periodísticos. Y no tanto habla como género literario, sino como, en este caso, como género periodístico, básicamente. Entonces, siempre búscale algún detalle, algún detallito para eliminarlo. Entonces, la respuesta sería la C. ¿Ya, chicos? La C. También la D estuvieron ahí cerquita, pero algún detalle falló por ahí, ¿no? Bien, vamos con el texto 2. Vamos con el texto 2. ¿Quién me ayuda con la lectura de texto 2? yo, profesor. Deme tu apellido, por favor. Candela Ormeño. Ok, Rosy. Vamos, Rosy, te escuchamos. Ay, bro, yo para la próxima entonces. Sí, hijo, ahorita no te preocupes, ahorita te hago leer. Ya. De un mutuo amor entre padre e hijo nacieron las coplas eternales, porque ambos son autores del poema. El primero aportó el heroico metal de su figura y tendió al máximo la cuerda afectiva del arpa. Del segundo fueron las manos que pulsan y la voz que acompaña, porque un progenitor de temperamento empañado y vida mediocre no habría podido suscitar tan alta lírica. Aunque hubiera contado con la complicidad de la filial sangre ofuscada, un hijo opaco no habría podido recoger en el espejo de su canto la solar majestad de un hombre tan bien dotado como el maestre Rodrigo de Manrique. Un hombre de expresiones geniales proclama a un hombre de acciones geniales. Muy bien, gracias, Rosy. Vamos, José, ayúdame con la otra parte. Ah, bueno, ya no hay otra parte. La pregunta. Luego me ayudas, hijo. A ver, ya vuestra compañera lo ha leído la primera parte y acá nos dice, igualito que la anterior, del texto se deduce que, a ver, igual, deducción de todo el texto. La A que dice, vamos a leer las alternativas ya para leer nuevamente el texto. Padre e hijo son los gestores de las coplas. Si el hijo hubiera sido de un temperamento dócil, no habría podido suscitar tan alta lírica. B. La ofuscada sangre del hijo generó en su padre una complicidad filial. La C. Las coplas no hubieran sido escritas si el padre hubiera tenido una vida mediocre. La D. El maestre Rodrigo Manrique escribió las famosas coplas debido a su expresión genial. Y la E. Más de una es correcta. Entonces vamos a leerlo nuevamente el texto. Ojo, cuando ustedes leen texto, chicos, siempre hay que subrayar. Ayudémonos con eso, ¿no?
Nos vamos a irnos con eso. A ver, vamos con el texto 2. Voy a leerlo nuevamente. Dice, de un mutuo amor entre padre e hijo, entre papá e hijo, nacieron las coplas eternales. Ojo, las coplas eternales. Porque ambos son autores del poema, padre e hijo, ¿no? El primero, cuando dice el primero, este primero se refiere a papá. Acabo de poner ya papá. El primero aportó, dice, el heroico metal de su figura y extendió al máximo la cuerda afectiva del arpa. ¿Entendieron esa parte? Repito, ya, el primero, el papá, aportó el heroico metal de su figura y tendió al máximo la cuerda afectiva del arpa. Es decir, seguramente usaba una melodía, ¿no? Del segundo fueron las manos, cuando dice del segundo, chicos, se refiere al hijo. Acá, este es el hijo. Fueron las manos que pulsan y la voz acompaña. La voz acompaña, ¿sí? Porque un progenitor el papá, de temperamento empañado, ojo, de temperamento empañado y vida mediocre, no habría podido suscitar tan alta lírica, aunque hubiera contado con la complicidad filial sangre ofuscada. Un hijo opaco no habría podido recoger en el espejo de su canto solar majestad de un hombre tan bien dotado como el maestre Rodrigo de Manrique. Un hombre de expresiones geniales proclama a un hombre de acciones geniales. Bien, muchachos. Vamos con la respuesta. Voy a leer nuevamente, ¿ya? Ustedes van descartando. No pasa nada. Van descartando y se van a quedar con uno, con dos respuestas, ¿ya? La A que dice, padre e hijo son los gestores de las coplas. Si el hijo hubiera sido de temperamento dócil, no habría podido suscitar tan alta lírica. La B, la ofuscada sangre del hijo generó en su padre una complicidad filial. La C, las coplas no hubieran sido escritas si el padre hubiera tenido una vida mediocre. La D, el maestro Rodrigo Manrique escribió las famosas coplas debido a su expresión genial. Y más de una es correcta. A ver, muchachos, ¿cuál queda? La respuesta es la C. Las coplas no hubieran sido escritas si el padre hubiera tenido una vida mediocre. Es la B, la B. La ofuscada sangre del hijo. Ya, la B dicen. Vamos, chicos, ¿qué más? La B. Profesor, la C. La C, profesor. La C, ya. La C. Ya, a ver, un poquito vamos acá. Ojo, voy a leer. La A podría ser también. Ojo, ojo, acá, muchachos, un pequeño dato para tener en cuenta cuando vamos a leer nuevamente. El texto debe englobar a los dos, tanto como hijo. No solamente al hijo ni solamente al papá, sino a los dos. Porque el texto se deduce, dice, de todo lo leído, deducimos. Y debe deducir, debe implicar a los dos, papá e hijo. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a leer el texto, ¿ya? Dice, de un mutuo amor entre padre e hijo nacieron las coplas eternales, porque ambos son autores del poema, ambos, papá e hijo. El primero aportó el heroico metal de su figura y tendió al máximo la cuerda afectiva del arpa. Del segundo fueron las manos que pulsan, la voz que acompaña, porque un progenitor de temperamento empañado y vida mediocre no habría podido suscitar tan alta lírica. Hasta ahí nomás. Veamos acá. La A que dice, padre e hijo son los gestores de las coplas. Correcto. Hasta ahí puede ser respuesta. Si el hijo hubiera sido de temperamento dócil, no habría suscitado o no había podido suscitar tan alta lírica. ¿El hijo era de temperamento dócil o el papá? El que era de temperamento dócil, según el texto, era el hijo.
profesor, y el padre era de temperamento alto. Ya, nos remitimos al texto. Fíjense acá, chicos, ¿ah? Vamos acá, ¿dónde estás punterito? Este puntero que se me esconde. Vamos de donde dice del segundo, ¿ya? Del segundo cuando habla del hijo, ¿no? Fueron las manos que pulsan la voz que acompaña, pero acá hay un punto y coma. Porque un progenitor, ya saben, progenitor es el papá. Progenitor, yo soy tu progenitor, yo soy tu papá. De temperamento empañado y vida mediocre, no había podido suscitar una lírica tan alta. Entonces, el temperamento empañado y vida mediocre era el progenitor, no el hijo. Chicos, entonces la A estaría descartado. Estaría descartado, porque ahí nos están metiendo así taquito, nos están colocarlo, ¿no? La B, profesor. Claro, aquí la respuesta es la B. La B. ¿Por qué, profe? Porque acá dice, la ofuscada sangre del hijo generó en su padre una complicidad filial. Habla del hijo y habla del padre. De los dos. La C habla del padre. La B, el maestro Rodrigo Manrique escribió las famosas, él es el autor ya, el autor de la obra. Fue en este caso. Entonces ahí la respuesta es la B, chicos. Muy bien, algunos han acertado, pero igual con la práctica esto lo vamos mejorando. Muy bien, ahora sí, José, tú mismo escuchamos, José. Profe, quiero leer. El profe no te hace ni caso. Vamos, José, adelante, hijo, te escuchamos. Ya, profesor. Ojo, esta lectura, Las madres- escúchenlo con atención. Disculpa, Josecito, escuchen con atención, sobre todo las señoritas, también los varones, pero sobre todo las señoritas, ¿ya? Porque acá sacamos alguna conclusión cuando vamos a ser madres más adelante. Ya te escuchamos, José. Ya, profesor. Mira, las madres frustradas suelen ser autoritistas, por eso pretenden decidir las acciones y el pensamiento de sus hijos, creyéndose absolutamente seguras de su posición. No aceptan críticas, por eso impiden el diálogo, la confianza y la comunicación. Pero los jóvenes necesitan afirmar sus personalidades. Afirmar algo implica siempre negar lo contrario. Por eso necesitan también oponerse, arriesgar y tener sus propios fracasos. Las madres autoritistas, al impedir la sana autoafirmación o impiden el desarrollo de sus hijos o hacen que se consigan con conflictos y violencias neurotizantes. Muy bien, gracias, José. Ya leyó nuestro compañero. Según el texto, acá está en inferencia, según el texto, ¿qué dice la A? Las madres autoritarias son fruto de sociedades sin valores. La B, el comportamiento autoritario permite orientar la vida de los hijos de la mejor manera. La C, la educación es siempre autoritaria. La D, las madres autoritarias nunca son beneficiosas para el desarrollo de sus hijos. Y la E, solo las madres frustradas son autoritarias. Ojo, acá hay inferencia, este es ejemplo claro de inferencia. Voy a leerlo, ¿ya, chicos? Atiendan acá, por favor. Dice, ojo, vamos al texto 3. Apagamos el micro, por favor. Gracias. Ahorita participan con la respuesta. Un momentito, ¿ya? Por favor, las madres frustradas suelen ser autoritarias. Ya saben, madres frustradas. ¿Cuándo es ¿Cómo podemos inferir de una madre frustrada que es autoritaria? Ejemplo, ¿ya? Yo me pongo en el papel de una mujer frustrada. ¿Y cuándo sería una mujer frustrada? ¿Cuándo sería una mujer frustrada? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Estoy estudiando, a ver, mi secundaria, estoy cuarto de secundaria, y pues lamentablemente el amor me hace patinar y dejo de estudiar, ¿ya? Y pues mi esposo no quiere que estudie, tengo mis hijos, pasan los años y me frustro. ¿Por qué? Porque no logré tener mi secundaria. Y vivo todavía frustrada. Y el texto dice que las madres frustradas suelen ser autoritarias. Es decir, yo a mis hijos como madre voy a ser muy autoritaria. Ya saben
que es una madre autoritaria, ¿no? Ella tiene la razón, el hijo no tiene la razón, solo la madre tiene la razón, así como los militares autoritarios, ¿ya? Para tener una idea. ¿Qué más dice? Por eso pretenden decidir las acciones, ojo, las acciones, lo que hacen, hasta el pensamiento de sus hijos. O sea, la madre autoritaria quiere que actúen y piensen como la mamá, ¿ya? Creyéndose absolutamente seguras de su posición. No aceptan críticas. Por eso impiden el diálogo. Una madre autoritaria no dialoga con sus hijos, simplemente ordena, ¿no? La confianza y la comunicación. Pero los jóvenes necesitan, o sea, los hijos, ¿no? Necesitan afirmar sus personalidades. Afirmar algo implica siempre negar lo contrario. Por eso necesitan también oponerse, arriesgar y tener sus propios fracasos. Es decir, si la mamá fracasó, los hijos también necesitan fracasar. O sea, necesitamos fracasar, caernos en el lodo y levantarnos. Como decía un gran maestro, decía, no importan las caídas, sino lo que importa es levantarse las caídas. Porque la vida, chicos, queridos alumnos, en la vida siempre uno se cae. Es más, la historia nos ha demostrado que los grandes hombres nunca fueron muy buenos en la secundaria, Seguimos. Las madres autoritarias, al impedir la sana autoafirmación de uno mismo, ¿no? O impiden el desarrollo de sus hijos o hacen que se consiga con conflictos y violencias neurotizantes. ¿Qué quiere decir esta parte? O sea, la madre autoritaria no permite a su hijo o hija su autoafirmación, o sea, en decidir sus cosas, ¿no? Porque si la madre es autoritaria, es más, le va a decir, estudia esto, haz esto. El hijo o la hija no va a poder determinar por sí misma. Decir, por ejemplo, yo quiero estudiar, ejemplo, me quiero ir al convento, quiero ser monja. Quizás se va a estudiar, pues, si la madre permite, pues anda a estudiar, ¿no? Pero si es autoritaria, no, va a querer que estudia tal cosa. Entonces la niña, el niño, no va a negar, pues no va a tener su autoafirmación, lo va a destruir. Ahora dice, impiden el desarrollo de sus hijos, obviamente, o hacen que se consiga con conflictos y violencias neurotizantes, es decir, la discusión se va a generar ahí. Si la madre es autoritaria, el hijo va creciendo, y en un momento que el hijo crece y dice, pues, mamá, ya pues, déjame a mí también vivir la vida, ¿no? Y empieza el conflicto. ¿Qué me ha dicho? Y el conflicto, la violencia neurotizante, ¿no? Y lamentablemente ahí perdemos papeles los padres. Entonces, creo que el texto está claro, ¿no? Bien, vamos acá. Según el texto, las madres autoritarias son fruto de sociedades sin valores. ¿Será verdadero o falso esta afirmación? Falso. ¿Las madres autoritarias serán valores? Verdadero. Falso, pues. Eso es falso. Y en el texto no nos dice eso no es respuesta. En el texto no nos dice eso, no nos habla de eso. La B, el comportamiento autoritario permite. Dime, hija. Te escucho. La respuesta es la D. La E. La D y la E. La D, las madres autoritarias La D, profesor. beneficiosas para el desarrollo. La D, profesor. Ya, lo que vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a La E, profe. descartado. Nos vamos a quedar con 2 o 3, ¿ya? Nos vamos a quedar con 2 o 3 alternativas y ahí ustedes van a elegir. ¿Ya? ¿Qué dice la E? El comportamiento autoritario permite orientar la vida de los hijos de la mejor manera. Podría ser. La C, la elección autoritaria, descartado. En el texto no nos habla de eso. Habla de las madres autoritarias. Ahora sí. Hay que apagar los micros, chicos. Apagamos los micros, por favor. Gracias. Hay que apagar los micros si no se escucha. La D, profesor. A ver, ¿qué dice la D? Las madres autoritarias al desarrollo de sus hijos. Podría ser. Y la E, solo las madres frustradas son autoritarias. Bueno, ¿qué tal la deducción de la E? Solo las madres frustradas serán autoritarias. Ya. Respuesta, la B, la D o la E. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Las madres autoritarias
La D, profesor. La E. Madres autoritarias son beneficiosas para el desarrollo del Es La la E. E, profesor. Ya, vamos ahí, ya les he escuchado. Muy bien, chicos, excelente. La idea es que participen y vamos disipando, ¿ya? ¿Qué dice la B? Fíjense, la B. El comportamiento autoritario permite orientar la vida de los hijos de la mejor manera. Eso no dice el texto, no es que el comportamiento autoritario de la madre va a conducir de la mejor manera a la vida de los hijos. Esta se antepone al texto, es lo contrario del texto. Entonces la B descartado, ¿ya? ¿Dónde estás, punterito? Ahí este puntero que me hace patinar. B descartado. Vamos con la D. Las madres autoritarias nunca son beneficiosas para el desarrollo de sus hijos. Y la E dice, solo las madres frustradas son autoritarias. Y yo les pregunto, ¿será absoluto eso? ¿O es relativo? No, profesor. No, profesor. Yo pienso de que no es. No, profesor. Hay algunas madres no son frustradas, pero son muy autoritarias. Ojo, la E es descartado porque es absoluto. Acá nos lleva al otro extremo. La respuesta es la D. Las madres autoritarias nunca son beneficiosas para el desarrollo La de sus D, hijos. profesor. Sencillo. Muy bien, la D, chicos, ahí, la D. Ya, chicos, fíjense, compare entre la D y la E, de acuerdo al texto. Ojo, de acuerdo al texto. Porque ahí dice, solo las madres frustradas son autoritarias. Ahí se ha ido al tema unilateral. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, queridos alumnos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya se más o menos tienen una idea ustedes cómo son las preguntas de tipo inferencial. De tipo literal, por ejemplo, acá les pueden preguntar así, ¿no? Un ejemplo de tipo literal. Las madres autoritarias impiden el desarrollo de, por ejemplo, el desarrollo de sus hijos. A, acciones. B, pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, lo literal va a estar siempre escrito. Lo literal es lo más sencillo. Pero reitero, chicos, cuando ustedes van a dar un examen de comprensión de lectura, lean hasta comprender el texto. 1, 2, 3, 4, 5 veces, si es posible. Porque yo también, con mis muchachitos ahí, que trabajo de lunes a viernes, les dejo comprensión de lectura, leen una sola leída y van a marcar. Y después tiran, como dice, se tiran a la piscina sin agua. ¿Por qué? Porque no han leído bien el texto. Hay que leer bien el texto, comprender bien el texto, empaparnos bien el texto. Si no, ahí patinamos. ¿Alguien levantó la manito? ¿Alguna pregunta, por favor? Profesor, una consultita donde dice argumentación, ¿lo pongo lo mismo de la respuesta, lo que dice arriba? Disculpe la consulta. Argumentación. Cuando te van a pedir argumentación, la parte de argumentación, hija, es básicamente te van a preguntar tu opinión de ti. Tu opinión, a favor o en contra, pero ahí tienes que tú argumentar, explicar, teniendo en cuenta el texto que has leído. Ojo, teniendo en cuenta el texto que has leído, no es tu experiencia propia. Cuando ustedes dan examen de comprensión de lectura, chicos, no vayan con el tema de que lo que ustedes piensan, sino vayan con lo que quiere el autor del texto evaluarles. El que escribe el texto, ¿qué cosa les quiere evaluar? No es mi opinión. Yo puedo opinar a favor o en contra. Por ejemplo, me habla del aborto. Yo estoy en contra del aborto. Pero tengo que argumentar por qué estoy en contra del aborto. ¿Sí, chicos? Entonces, esa parte también es importante el nivel, la argumentación, ¿no? El nivel crítico, la argumentación. Gracias, Sí, chicos. profesor, gracias. Por favor. Ok, María. Por favor, antes que me abandonen, chicos, chicas, los que me han participado, todos los que me han participado, han estado atentos a la clase, por favor, en el chat escríbanme los nombres. O simplemente para ganar tiempo me dicen yo, profe, o simplemente Yo, profesor. Luego, profe, tú dices. Porfa. Escríbanme al chat. Yo, profesor. A ver, por favor, escriban al chat. Si están con otro nombre, pongan su nombre. Sí. Si quizás algunos han entrado con otro nombre, pongan su nombre con lo cual están matriculados, porque si no voy a buscar a un estudiante que no venga.
chicos. Muy bien, gracias chicos por su tiempo. Nos vemos la próxima clase. Hasta Felicidades. luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Yo, Chao, profesor, soy Merino Ventura. Ok, cuídense, nos vemos. Yo, profe, también participé.